Hace un mes fue juramentado Luis Arce como presidente de Bolivia. Su elección puso fin a un periodo tumultuoso para el país andino y marcó el retorno del movimiento al socialismo al poder tras la expulsión de Evo Morales el año pasado en medio de protestas y acusaciones de fraude. Morales regresó a Bolivia y se ha reunido con sus seguidores, los líderes del partido MAS y con el presidente. Movimientos que han generado suspicacia y generado también dudas sobre si es Arce quien gobierna el país o si el verdadero poder lo ejerce Evo Morales. De esto, del liderazgo en Bolivia y de la situación política en ese país, hablamos hoy con Moira Suazo, politóloga boliviana, actualmente investigadora asociada en la Universidad Libre de Berlín. Moira, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Silvia, y a toda la gente con la que podamos compartir un par de reflexiones, de evaluaciones de la situación en Bolivia. Moira, Evo Morales, jefe de su partido o del gobierno boliviano, ¿qué papel tiene hoy Evo Morales en Bolivia? Yo creo que esta es una pregunta clave, Silvia. Y lo que pasa es que Evo Morales, si hay algo que sabe hacer, es ser articulador. Y eso es exactamente lo que está haciendo nuevamente dentro del partido. Es un articulador. Él ejerce la tarea política, se reúne con mucha gente y claro, esta es una tarea fundamental porque, claro, la gran pregunta dentro del movimiento al socialismo es el mantenimiento de la unidad del partido. Ahora es importante no perder de vista que la enorme tentación que hemos visto ya con la cual Evo Morales ha estado enfrentado en el pasado es en este rol de articular el poder, articular diferentes voces en el rol en el que él es muy bueno. La gran tentación es centralizar el poder en favor de un liderazgo único. Y acá, por supuesto, el desafío es que Evo Morales aprenda del pasado y aprenda del fracaso que ya tuvo en esta centralización absoluta del poder el 2016, cuando perdió el referéndum para reformular la Constitución, para habilitar nuevamente su candidatura. Yo creo que con lo que ha ocurrido en Bolivia, en verdad ha ganado el movimiento al socialismo y ha ganado también la democracia boliviana. El movimiento al socialismo porque tiene una oportunidad de oro para democratizar el partido y con ello gana el país y gana la democracia en Bolivia. Pero puede chocar también con el presidente Arce. Fue visto como el heredero de Evo Morales tras el anuncio de su candidatura, tuvo al expresidente como su jefe de campaña. ¿Cómo es la relación entre Evo Morales y el presidente Arce? Este es un tema central, Silvia. Es un tema central porque el rol que le toca jugar a Luis Arce Catacora es un rol para nada sencillo. ¿Por qué? En primer lugar, como tú bien decías, Luis Arce es visto como el delfín, como el heredero de Evo Morales y de hecho Luis Arce es impuesto como candidato por Evo Morales al partido. El partido había decidido, había elegido a David Choquehuanca para ser el candidato de las elecciones del 2020. Y Evo Morales en este tira, afloja y diálogo con el partido llegan al acuerdo de que el candidato va a ser Luis Arce y el candidato a vicepresidente iba a ser David Choquehuanca. Entonces, por un lado tenemos este elemento, pero por el otro lado no debemos olvidar que el partido, el movimiento al socialismo, su partido, lo elige, entre comillas, a Evo Morales como jefe de campaña. Es decir, le dice, mira, tú eres un líder importante para nosotros, pero tú ahora asumes un rol en la segunda línea, eres jefe de campaña. Un jefe de campaña no se elige, pero con esto el mensaje era muy claro. Vamos a rotar, esto es un nuevo momento y acá vamos a tener dos candidatos del partido que son Arce y Choquehuanca. Bueno, pero dentro del movimiento al socialismo muchos consideran a Morales insustituibles todavía hoy. ¿Sigue siendo así? ¿Cuál es el liderazgo que ejerce Evo Morales hoy dentro del partido? Esta es una pregunta también, yo creo, absolutamente importante. Y lo primero que tenemos que aprendemos de la historia, y especialmente cuando miramos historia de la democracia, aprendemos que nadie, ningún líder es insustituible. Todos los liderazgos
tienden a creer y a hacer creer que es así, pero la historia nos enseña y nos muestra que nadie es insustituible, y lo que sí es importante establecer en este punto es que Evo Morales fue un liderazgo, desarrolló un liderazgo muy importante, porque el mantenimiento de la unidad del MAS realmente no es poca cosa, pero lo otro que no debemos olvidar es que este rol lo jugó desarrollando un modelo autoritario dentro del partido, y ese es el gran desafío del movimiento al socialismo hacia adelante, de cara hacia el futuro. El gran desafío es lograr democratizar al partido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la última crisis y en este último año? Lo que ha ocurrido es que en Bolivia este movimiento por la defensa de la democracia, que estuvo activo estos 21 días en noviembre del 2019, le han regalado la oportunidad al movimiento al socialismo de democratizarse. Entonces casi podríamos decir, al movimiento al socialismo no le quedó más que democratizarse y hacer este proceso de circulación de liderazgos. Ya no es el tiempo, ya no es el momento de Evo Morales, y tenemos un nuevo binomio, y estamos viendo definitivamente nuevas caras. La gran pregunta en ese panorama es, por supuesto, lo que vamos a ver de aquí a muy poquito, el 7 de marzo, porque tenemos otra vez elecciones subnacionales en Bolivia. Bueno, vamos a quedarnos en ese último año para el partido, que ha sido bastante difícil. Sufrió condiciones extremas con la mitad de su dirigencia perseguida, exiliada y encarcelada. ¿Cuán importante sigue siendo el MAS en la política boliviana y cómo ha vivido toda esta crisis del poder a la oposición y de vuelta al poder otra vez? ¿Es este el mismo MAS o son nuevos cuadros los que han ascendido al poder? Esta pregunta es una pregunta también central para la democracia boliviana, y algo que a veces se olvida, pero yo creo que es un elemento fundamental, digamos, que no es un detalle al lado, es que durante el 2020, es decir, durante el gobierno de transición de la señora Áñez, el movimiento al socialismo, la plana mayor del movimiento al socialismo, estaba ocupando 2/3 de las bancas en el Parlamento. Y no fue poco lo que hicieron. En primer lugar, hicieron posible una transición democrática hacia nuevas elecciones que fueron pacíficas, con participación masiva. Por otra parte, vimos también un parlamento, que eso sí es nuevo en la historia boliviana, un parlamento que ejerce, que hizo este control democrático de lo que estaba haciendo el Ejecutivo. Entonces, digamos, ¿cuál era el rol? Yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Cuál fue el rol del movimiento al socialismo, del partido, durante este tiempo de la transición, este año 2020? Fue un rol fundamental en que el partido estaba ejerciendo poder desde el Parlamento, y hay que decir, fue un papel interesante, importante, de donde han surgido también importantes liderazgos que hoy día están sonando para las candidaturas en las elecciones subnacionales. Bueno, y esa es mi pregunta. ¿Ves dentro del partido gubernamental otras corrientes, otras voces distintas a la de Evo? Si es así, ¿cuáles son? Cuéntanos. Sí, esta es una pregunta también muy interesante, y voy a comenzar comentando una anécdota. En una entrevista que se hace en el Chapare a un investigador, uno de los entrevistados le comenta a la persona al investigador, le dice, bueno, en realidad muchos Evos hay aquí. Y en verdad lo que estamos viendo con el movimiento al socialismo, un partido que viene desde abajo, que tiene raíces, que ha sido la decisión de un conjunto de actores sociales rurales, de organizaciones sociales rurales, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la organización de los cocaleros, de los interculturales organizados, y también los pueblos indígenas. Todas estas organizaciones deciden la fundación del movimiento al socialismo. Nos muestra que esta emergencia desde abajo en verdad es una riqueza enorme, con muchísimos liderazgos. Y lo interesante del caso boliviano, y que también a veces lo perdemos de la mira, es que estos liderazgos, como tienen enraizamiento local en el conjunto del territorio, esto es lo que explica que el movimiento al socialismo es
el único partido grande de alcance nacional en Bolivia hoy día, estos liderazgos están ahí. Y en realidad en el periodo de Morales, que esa es una lección que el movimiento al socialismo tendría que aprender, estos liderazgos fueron como, digamos, cegados, ¿no? Cualquier liderazgo que estaba medio levantando la cabeza, de pronto uno ya se enteraba que estaba con dificultades, que estaba con problemas, que había entrado a la congeladora, sucesivamente. Y se pueden mencionar muchos. De hecho, el más importante es el liderazgo de David Choquehuanca, el candidato, el vicepresidente actual de Bolivia, que es uno de los liderazgos más importantes de estos actores sociales rurales con una larguísima trayectoria. Ahí también se puede mencionar el liderazgo de Andrónico Rodríguez, que ha tenido mucha prensa, pero también vemos estos otros liderazgos que son los liderazgos que más bien vienen por el otro camino, digamos, más de sectores urbanos y que por tanto no pisaban tan fuerte en el partido. Yo creo que eso se está moviendo y es una discusión adentro de organizaciones más urbanas o definitivamente ciudadanos que participan de la vida del partido, como el papel, por ejemplo, que está jugando y es un liderazgo que se está mostrando del ministro Lima hoy día, o del periodo en que el MAS estaba en el Parlamento, todo el 2020, el liderazgo de la senadora Eva Copa, que está sonando para una candidatura, Moira. O el liderazgo de Adriana Salvatierra, y así podemos seguir, en verdad. Claro. ¿No? ¿Y qué rol tiene la figura de Arce en el partido MAS? Mira, esta es una pregunta también muy interesante y lo que yo creo que es fundamental acá es ver que Luis Arce Catacora tiene como dos elementos centrales para tener la posibilidad, una enorme posibilidad de construir un gobierno autónomo con sello propio. Y esto tiene que ver con el hecho de que Luis Arce Catacora es efectivamente la cara de lo que se llamó el milagro económico boliviano. Claro, tampoco hay que olvidar que los 13 años entre el 2006 y el 2019 fueron los años de la bonanza económica que tenía que ver con los precios altos de los commodities, pero sin embargo la administración de esa bonanza sí fue responsabilidad fundamental de Arce y esa fue la cara visible, pero lo más importante yo creo es que los resultados de las elecciones del 2020 nos dicen dos cosas. La primera es que el movimiento al socialismo, más allá de su base dura, que tiene que ver con estas raíces rurales, que es un voto por el partido, más allá de ello, en verdad, el movimiento al socialismo ganó con un con un margen tan importante, 55%, digamos, no gracias a Evo, sino a pesar de Evo Morales. Y ese es un voto por Luis Arce Catacora que le da un capital político para tener la posibilidad de establecer esta autonomía en una construcción de liderazgo que las primeras señales, ahora hay que tener en cuenta también que son como primeras señales, nos dan mensajes interesantes. El primero quizás es que nos muestra un liderazgo que se muestra como más horizontal, cercano al conjunto de la sociedad, ¿no? Hay estos elementos de viajar en líneas comerciales porque el avión presidencial resulta muy caro. Son elementos, digamos, dispersos y, claro, hay que tener en cuenta que estamos al principio todavía, pero son las primeras señales. Quiero volver para terminar, quiero volver a la figura de Evo Morales. La justicia boliviana sigue investigando al expresidente por delitos de sedición y terrorismo, aunque desde que el partido MAS ganó las elecciones fue eliminada una orden de aprehensión en su contra. ¿Qué futuro le espera a Evo Morales? ¿Será absuelto de todos los delitos de los que ha sido acusado? Esta es una pregunta central porque las señales que vemos de cómo ha estado ya actuando la justicia, ha habido una cuasi absolución, pero está en camino, está en proceso y yo lo que veo es que Evo Morales está a sus anchas en Bolivia, está desplegando su liderazgo
Y la pregunta más bien por el otro lado es hasta qué punto esta reforma de la justicia que está en proceso en Bolivia va a ser una discusión en la que se involucre el conjunto de la sociedad y podamos lograr esto que es un viejo anhelo de tener una justicia independiente de la política. Y esto es un viejo anhelo porque es lo único que le va a dar estabilidad, por un lado, al Estado, a los diferentes liderazgos, a los diferentes partidos, pero también le va a dar mayor estabilidad a la democracia boliviana, que nos ha mostrado ya signos interesantes de resiliencia. Muchísimas gracias, Moira Zuazo, por esta entrevista para DW. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.